radiosentidos.com.ar. Clouds won't dissolve to black. Let's lose our feet to a leap of faith and bigger skies. Volvimos. Y ahora sí, con la intriga de charlar de las generaciones, que nos parece súper interesante. Así es. Algo me fue llevando hacia también otra investigación que hoy se llama Una mirada de las generaciones inspirada en la astrología. Y que alguna vez cuando he escrito algo le he puesto generaciones conviviendo en el planeta o algo así. La idea nació de tratar de comprender y de encontrarme en las cartas natales y en mi vida personal con improntas muy fuertes que tenían, yo nací a principios de los 50, que tenían por una parte los nacidos en los 60, sobre todo a mediados, lo cual coincide con la conjunción Urano-Plutón y otros eventos astrológicos que sucedieron en torno a él, que no nos vamos a poner a detallar acá, y la conjunción Urano-Neptuno del 93, que tiñe todo principio de los 90. Después mirando otras cosas más y con una experiencia de hacer cartas todo el tiempo y encontrar patrones repetitivos, pero además descubrir por la práctica lo que uno sabe en teoría, que en todas esas cartas están, si cualquier persona que venga a hacerse la carta nacida entre el 64 y el 68 va a tener de un modo u otro la conjunción Urano-Plutón. ¿Qué lo va a diferenciar de otros? ¿En qué zona, casa, con qué planeta se está vinculado? Claro. Cuán activo está, en qué áreas de la vida se manifiesta, pero esa es una impronta común. De resultas de esa combinación de los transpersonales y además de explorar que esas cosas suceden, esas dos conjunciones suceden cada 150 años aproximadamente, la última será del siglo XIX. Y la tercera, la que falta, son tres transpersonales, que es Neptuno-Plutón, que sucedió en 1895 como fecha, pero es el comienzo del siglo XX. La anterior fue en 1400. Claro, cada 400 y uno años. dice, ¿para qué estamos hablando? Si principio del siglo XX es un reseteado global del conocimiento del humano, desde el surgimiento de la física nueva y la psicología hasta la sociedad de masas, la revolución rusa, donde lo quieras mirar. Lindo siglo se mandó el 20. Entonces, ¿qué son estas tres movidas? En medio de esto que nosotros decimos que no está en estos planetas, que es que está comenzando una era diferente de 2000 años, o sea que esto se subsume en una movida más grande. Tal vez la conjunción de Urano-Plutón de los 60, del siglo XX, tenga para decirnos algunas cosas más que las que sin duda tiene para decirnos la de 1820, o que sea, que también marca hechos importantes. Así nació la cosa. Después le agregué, llevado también por las circunstancias, el ciclo de Saturno-Plutón. Las conjunciones de Saturno-Plutón, 1947, final de la Segunda Guerra, 1982, 83, 2020, ahora enero del 2020, y sus oposiciones, 1966, enganchada con la conjunción de Urano-Plutón, y 2001. Claro. A ver, ¿qué pasa acá? Este es un regulador de mundos. Uno podría decir, bueno, veamos también Urano, Plutón, no sé, lo que se podría mirar, pero atorrante como son mis investigaciones, dije, a mí esto me dice algo, como además soy muy capricorniano, entre otras cosas, todos los temas de Capricornio me invitan a ser leídos. Entonces de ahí salió finalmente una clasificación que fue medio espontánea, de distintas improntas generacionales que tenemos los nacidos en la segunda mitad del siglo XX, que era el periodo del cual podía observar adultos en mi vida personal y en mi trabajo astrológico. Organicé la información por décadas, creo que por una razón de simplicidad. Entonces, mi trabajo en este tema habla de los nacidos en los 50, los nacidos en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90, sabiendo que hay zonas fronterizas que se mezclan. Y creo que la intuición, la iluminación fue, quizá porque había arrancado de las cartas, las clasificaciones habituales de las generaciones, que provenían de la sociología, ahora provienen del marketing, en realidad. La generación X y los baby boomers, están hechas en función de
en qué contexto se criaron esas personas y qué mundo les toca vivir. Y la astrología describe el nacimiento, no describe el contexto con que vas a vivir. Claro. Entonces yo de pronto me di cuenta, yo estoy viendo improntas generacionales que no hablan de si estos chicos van a ser los primeros en llegar al nuevo milenio y todos los llamamos millennials o lo que sea. Esto hablan de cómo estaba el cielo en el momento en que nacieron. Claro. Algunos de esos cielos yo los había vivido. El cielo de Urano-Plutón, Claro. yo no lo tengo en mi carta. Vos Yo tenías era adolescente. un adolescente y después era lo que sea, un hippie, un revolucionario, un pacifista, Sí, y viví totalmente esa impronta. Los que nacieron allí tienen eso como ADN astrológico. Claro. Claro, que es Tienen diferente. un clima de época que más allá del peso histórico de los Más acontecimientos, allá del contexto, de alguna manera se va a manifestar. se va a manifestar, pero como cualidad energética, no como conjunto de ideas. Sí. Y de hecho resultó que ustedes, los nacidos a mediados de los 60, no fueron hippies, y no fueron Claro. revolucionarios, más bien Claro. fueron tremendamente reacios Y a escéptico, poner su ¿no? energía en las estructuras. Sí, de hecho es Plutón en Virgo, se Sí. produjo eso, entonces hay toda una cosa de muy virginiana en esa, ¿no? En esa impronta Sí. Urano-Plutón. Yo no lo vi por ese lado, pero también, o sea, cuando uno empieza a agrandar desplegar. significados, van donde estaban cada uno de los planetas, o sea, se abre para todo eso. Claro. Yo confieso que yo vi 4 intuiciones gruesas y empecé a definir cosas que sentí que funcionaban y el tiempo me fue mostrando que funcionaban. Seguramente si uno hila con cada una de esas cosas, cuando pasó Plutón de Leo a Virgo y después, etcétera, seguramente encuentra significados. Claro. Pero en los 60 para mí era más simple. Nosotros éramos una energía joven, revolucionaria, de cambio, adrenalínica y libre de cabeza, que se confrontaba con el sistema, con las estructuras. Nosotros éramos un Urano-Plutón confrontando a Saturno. Claro, claro. De manera que el que nazca en ese momento también va a ser como nosotros, un hippie, un revolucionario. No, el que nazca en ese lugar va a sentir en su ADN que la energía es más importante que las estructuras, que las estructuras ahogan la energía y entonces va a elegir para crecer lugares marginales y no lugares en el centro. Es una impronta de tu generación. No, están ausentes en la política, están ausentes en las estructuras en general y han hecho muchas cosas muy interesantes en lugares donde mucha energía de transformación, Urano-Plutón, y poca estructura, poca institución, poca ley, poca carrera, Claro. poco currículum, pocos objetivos, Sí, poco sí, sí, Capricornio, les permiten hacer eso. Cuando empecé a pensar en estas cosas ya tenía varios amigos de esa generación que tenían 20, Claro. 30 años y habían hecho cosas magníficas en cualquier campo, en el arte, en la educación, Sí. siempre en lugares marginales. Ajá. Nunca me voy a olvidar un profesor de educación física de esa generación, que contando el proyecto de cómo él había rescatado el trabajo de un pueblo de la Patagonia con los camarones, con el retorno a la mirada hacia el mar, contó, yo cuando me recibí de maestro estaba enojado con la vida, o con mi novia, con no sé quién, y pedí un lugar en el pueblo más lejano que hubiera del planeta y me mandaron para a un escaparme de pueblito, esta mierda, claro. mandaron a un pueblito de la Patagonia, a donde fui de profesor de educación física. Y un día me di cuenta que los chicos me preguntaban por no sé qué del mar. Bueno, esto es vivir un ADN sesentista. Los de los 50 hubiéramos dicho cuál es el objetivo, cuál es el plan, en qué organización te vas a Claro, encuadrar. Esos son y si lo pensás desde la ideología política, esos son esfuerzos dispersos, qué sé yo. Hay que encuadrarse en una lucha global, no sé, la toma del poder, lo que quieras. Sí, 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 sí. Entonces, había una diferencia de ADN muy fuerte. En mi mirada, para decir, es un ejemplo de los 60 para explicar el razonamiento, que no explica lo que iban a hacer después, porque que tengas, en la astrología individual, que tengas Saturno cuadratura Luna, no dice lo que vas a hacer. No. Sí dice que lo que sea que hagas va a tener ciertas improntas Claro. propias. Bueno, en lo generacional es igual. Salteando muchos pasos y diciendo lo que yo empecé a percibir, a mí me empezó a parecer que los nacidos en los 50, incluidos los de fines de los 40, Esos son los baby boomers en términos... no, mis clasificaciones no cierran con las las otras. Perfecto. Se solapan muchas veces, o tampoco. Se solapan parcialmente, Bien. pero no coinciden precisamente Por esto, claro. porque es de una lógica distinta. Perfecto. Digamos. Vale. Los nacidos en los 50 somos la última generación
que porta en su ADN energético, astrológico, las viejas estructuras. Ajá. Lo que quiera que signifique eso, que no es lo mismo para mí, que soy de clase media, criado en el catolicismo, que lo que un afgano criado en no sé qué. Claro. Lo poco que pude ver de gente de otras culturas también se da. Mantiene esa. Claro. Somos los que Los que estamos vienen cerrando el ciclo de formateados. Plutón hacia la conjunción con Urano, digamos. O sea, No sé. Ajá. Yo vi Bien. dibujado. Los yo ves vi como más dibujado- saturninos, digamos. Claro, muy saturnino. Ok. Yo vi dibujado una impronta muy capricorniana. Ahí va. claro. Es decir, la generación nuestra nació, por ejemplo, con la idea de que uno tiene que estudiar y formarse para el futuro Claro. y sacrificar el presente en nombre de algo que un día va a funcionar, de que las cosas, que hay que hacer una carrera, Sí, 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 estructuras, Sí. que hay que organizar una familia, etcétera, etcétera. Que hay que en ser ese punto. serio y responsable. Las mujeres de mi generación, que les tocó un baile muy feo, son la última generación que nace con el ADN patriarcal, en el sentido de que las mujeres tienen que hacer esto o aquello, como le enseñó su mamá, y crecen y se tropiezan en los 60 con que la revolución de época confronta al patriarcado, entre otras claro, cosas. claro. En los 60 surge el movimiento feminista y un montón de Claro. movimientos de defensa de los derechos de los postergados. Y entonces esas mujeres viven, yo creo que para toda la vida, una división interna. Es decir, aprendieron en la dura experiencia de vivir, de matrimonios empobrecidos por el ADN patriarcal de nosotros, Claro. los maridos, Ajá. y los posteriores divorcios. Aprendieron un montón de cosas y se dieron cuenta que tenían que empoderarse, que hacer la suya, que ser independientes, que no se iban a dejar dominar, etcétera. Mientras dentro de ellas, la que espera al príncipe azul, No que se- es- no se termina de morir. Todavía claro. vive. no se puede, o sea, se puede cambiar todo lo que quieras la vida, pero el ADN no se puede cambiar. Claro. La generación de los 60, creo que se empieza a ver hacia final de una década, se solapa un poco con la otra. Claro. Creo que una de sus improntas con este tema es esto: la energía es más importante que la forma, que las estructuras, y la energía es transformadora. Sí. Urano-Plutón versus Saturno. Bien. Claro. Y sean o no transgresores y revolucionarios en su infancia, muchos fueron muy adaptados, Claro. pero fueron adaptados, crecieron haciéndola legal, pero con la sensación de que aquí no es. Claro. Nosotros Claro. crecimos con la sensación de que es aquí. Claro, claro, muy Digamos, diferente. sí. Y los que eran verdad. atorrantes o creativos en mi generación decían, puchas, estoy fuera del, De lo, estoy fuera De lo de que- la banquina, digamos. En cambio, los de los 60 tenían la vivencia inversa. Al revés. Junto con esto empieza a cuestionarse además el rol de hombres y mujeres. Esta es una de las líneas de la investigación. Las mujeres de los 50 describí en 2 pinceladas su Sí. dura tarea. Las mujeres de los 60, algunas lo asumieron o otras no, son mujeres fuertes, luchadores, aguerridas, el cuchillo entre los dientes. sí, 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 sí. Y los hombres de los años 60 son una masculinidad en retroceso, sin una idea muy clara de por qué o para qué. Digamos. Claro. La generación nacida en los 70 es una transición, es una cosa muy rara. Ah, Ahí no hay grandes movimientos de estos que yo trabajo, hay otros, hay Claro. cambios de signo de Plutón y Claro. compañía, pero esa fue la que más me costó entender. ajá. Pero descubrí 2 cosas al mismo tiempo, es la que todavía sigo aprendiendo. Por una parte, son una generación más bien conservadora en sus proyectos de vida. Sus Capricornios son conservadores, quieren familia organizada y exitosa, carrera profesional, éxito en Sí, cualquier sí, sentido de la estatus de palabra, un tipo. etcétera, etcétera. Pero, punto 1, las que mandan son las mujeres y no los varones. Mujeres autodefinidas, todoterreno en su consulta Sí, astrológica. Y hombres dóciles y subordinados a ellas, de los cuales ellas, cuando llegan a los 40, esto lo he escuchado una y otra vez en la consulta astrológica, él es muy buen tipo, yo lo elegí para que sea mi marido y el padre de mis hijos, pero a veces me pregunto si no debería cambiarlo por otro, como quien cambia modelo de auto, Sí, sí, sí. pero dicho desde el lugar más genuino, Sí, es sí, cero agrandada, cero Sí, nada. sí, sí. Porque es poco débil, no tiene fuerza con sus proyectos, qué sé yo. Entonces, aquí se ha invertido algo de la polaridad masculino-femenino. Y un tercer elemento, se ha agregado una idea de presente, que viene de los años 60 de Urano,
de que la vida es hoy. Entonces queremos Claro. familia organizada, trabajo exitoso, carrera que crezca, pero no laburando hoy para que rinda mañana. No. Queremos resultados rápidos, etcétera, y además sabemos cómo hacerlo, porque es una generación que ya empieza a incorporar la creatividad del Urano de los Claro, 60, claro, tanto ya varones está. como mujeres, son más amplios, más plásticos. Sigue siendo en algunos puntos muy misterioso, pero en esto me parece que algo dice. Y cuando le dije esto a algunos amigos de los nacidos en los 70, varones, y esto de que eran conservadores, algunos me contaron en Uruguay, no solo en Argentina, o sea, en distintos contextos Sí. históricos. Nosotros cuando éramos jóvenes hicimos un movimiento de esto y de aquello, lo que sea, en ecología, en política, y no nos daban bolilla, nadie nos veía. Ah, O sea, mira. los dirigentes que eran de los 50 y más viejos, que eran de la vieja, no nos veían. Decían, no, muchachos, eso que ustedes hacen está muy lindo, pero no, usted tiene que ir a hablar con la dirigencia de la CGT, suponete, Claro, o del partido tal o cual. O sea, no... Claro, No, eran, no eran tenían invisibles. suficiente fuerza para que se los y no vea. éramos registrados, no éramos ni chicha ni limonada, Bien. dicho en cierto lugar. Esa generación está llegando ahora, porque después lo lindo de esto es cruzar esas improntas generacionales con los ciclos de vida. Claro. Sí, esa Esos generación son los de 40 y son los de 40 y pico. pico, son los que ahora están haciendo la crisis de los 40, o sea, los 43, Claro, 44. claro. Y en esa década, a mí me parece fascinante que ya está sucediendo, empiezan a darse cuenta que recibieron un combo que en alguna cosa nos cierra. Para muchas mujeres, esto de ser independientes, empoderadas, etcétera, sin necesidad de ser agresivas como las de los 60. Claro. ¿Sí? Reciben el resultado de una batalla ganada, entre comillas, aunque en términos sociales la batalla Sí, no no sea, lo sé. reciben el resultado de eso y con naturalidad lo ejercen. Y muchas de ellas, cuando se embarazan, cuando se enamoran, ¿sí? Cuando les suceden hechos indisimulablemente femeninos, se desconciertan. Claro. Se desconciertan, Hay sienten... un contacto como el de con la parte sensible, emocional y femenina que estaba en la sombra. Claro, por que con haberse mucha hecho- facilidad va a la sombra, por lo menos en como son, en su ubicación social. Claro, ¿no? sí, Pero sí, sí. los nacidos en los 80, en 1900, Momento. Pues aprovechamos para Ah, bueno. hacer el corte y el Dale. último bloque le damos a los 80 y a los los 90. 80 y los 90, Dale. no se pierda el próximo Genial. capítulo. Sí. Buenísimo.